Si la patria, se abre la sesión. Estimada, bueno, saludamos a los senadores que nos acompañan y estimada secretaria, la cuenta. Aquí también al senador Castro que viene entrando. Presidente, tenemos dos documentos, tenemos diversos documentos en la cuenta, dos oficios del ministro de Transporte y Telecomunicaciones. El primero da respuesta al oficio en que se le solicitó la nómina de vehículos comercializados en Chile y sus respectivas versiones, modelos y condiciones técnicas que cumplirían con las condiciones específicas en lo relativo a potencia para operar como vehículos adscritos a una empresa de aplicación de transporte, una vez que entre en vigencia la ley número 21.553. Luego, otra respuesta del ministro de Transporte en relación a la situación que afectó a la señora Claudia Chandía, persona con movilidad reducida que Sky Airlines le impidió abordar un vuelo, que también informa sobre las normas relativas a las condiciones físicas de los pasajeros y exigencias diferentes que pueden imponer las aerolíneas para el acceso al transporte aéreo. Después tenemos tres comunicaciones. La primera del director ejecutivo de la Asociación de Municipios Rurales, señor Cristian González, mediante la cual excusa su participación en la sesión de hoy por compromisos adquiridos previamente. Otro de los representantes del Consejo Superior del Transporte, por la cual solicitan exponer ante esta comisión acerca del proyecto de ley de cabotaje. Otra solicitud de audiencia del general de Armasur, señor Manuel Bañara, para exponer en relación al mismo proyecto. Y hoy se recibió otra solicitud de audiencia para la misma materia de la Asociación Nacional de Armadores. Muchas gracias. Respecto a la cuenta, ¿alguno de los senadores algún comentario? Yo solo quiero, sí, antes de darle la palabra al senador Bianchi, indicarte que el día de ayer tuve la posibilidad de conversar con los representantes de los camioneros y estaban inquietos por el punto que manifiestan en la carta en la cual ellos piden solicitar ser escuchados en la comisión respecto a un punto que tiene que ver con la integración del transporte terrestre en el servicio, ¿no? Que según lo que conversamos con mi asesor, no lo habíamos abordado hasta ahora en la discusión. Entonces, yo no sé, secretaria, ¿hay espacio para recibir audiencias o hay que acordarlo como comisión? Presidente, ayer los asesores del presidente de la comisión vinieron a la oficina a hablar conmigo, me dijeron que el presidente lo que quería hacer era una sesión porque tenemos diversas solicitudes de audiencia. Si quiere le doy lectura a las que tenemos, aparte de las de hoy. Tenemos del presidente de CITRACH, del gerente general de la Cámara Aduanera, del representante del Consejo Superior del Transporte, bueno, ahora la nombramos, del gerente general de Armasur, que también dimos cuenta hoy, y la otra que dimos cuenta hoy de la Asociación Nacional de Armadores. O sea, ayer ellos me decían que la intención del presidente sería la próxima sesión probablemente hacer una audiencia con ellos para después iniciar el estudio en particular del proyecto de ley. Muy bien. Esa es decisión del presidente, ¿cierto? No tiene por qué aprobarlo. Perfecto. No, pero está bien. ¿Ah? No, pero está bien. En el fondo, lo que yo quería colocar en la mesa de la comisión era la posibilidad que tuviéramos una apertura para poder efectivamente escuchar las últimas audiencias, particularmente sobre algunos puntos en los que aparentemente no hemos hecho acento en la discusión hasta ahora. La comisión le da la venia a la decisión del presidente titular, estimada presidenta. Claro. Ahí viene el presidente titular. Ya le da, senador Bianchi. Presidente, compañeros de comisión, hay un tema que me parece absolutamente relevante y que es un anuncio que hace el gobernador de Chubut respecto de la pretensión de una compensación que se quiere hacer de un cobro por el uso de la ruta 40 en la provincia de Chubut, a los camiones chilenos que transiten por esta ruta. Voy a esperar que entre el presidente.
Buenos días. Adelante, buenos Sí, días. es un tema que conversamos ayer, presidente, y que creo que es atingente el poder tocarlo en distintas comisiones y también hacer las conversaciones pertinentes con Cancillería respecto de este cobro que pretende hacer el gobernador del Chubut por el uso de la Ruta 40 a los camiones chilenos. Recordemos que se hace uso de la Ruta 40 por parte de los camiones chilenos, efectivamente, pero también los argentinos hacen el uso en nuestra ruta fueguina, que en el último 10 años ha habido una inversión de cerca de 420.000 millones de pesos chilenos para que se mantengan como corresponde. La Ruta 40 es un desastre. Si bien es cierto, el gobierno del presidente Milei le dijo que no al gobernador del Chubut para poder arreglar esta ruta, eso no hace que cobren a los chilenos que transitan por allí, porque tenemos tratados internacionales que hay que respetarlo. Los miembros de ALADI que suscribieron este tratado, el ATIT, que tiene que ver con el transporte internacional terrestre, que están países que firmaron esto en Montevideo el año 80, como Brasil, Paraguay, Uruguay, Perú, Bolivia, Uruguay, Chile y Argentina. Por tanto, es un tema que nos compete a todos, porque esto termina siendo una amenaza. No solamente es una provocación del gobernador de Chubut, sino que además es una ignorancia de los tratados suscritos por estos países que puede terminar a la larga siendo una amenaza también para otros países sudamericanos, como todos los que componen este tratado internacional. Por eso yo espero, no sé si hay alguien del Ministerio de Transporte, pero que se preocupen de esta situación. Es una oportunidad también para repensar nuestra conectividad que tenemos con el resto de Chile, de unir Chile por Chile, por un tema también, no solamente del tema comercial, que acá se resguarda entre ambos países, sino también por un tema de soberanía. Tenemos que resguardar nosotros el poder tener esta conectividad con el resto del país, así como lo hicimos en algún momento con la conectividad digital, uniendo, teníamos la fibra que llegaba desde Argentina, luego hicimos la fibra oceánica que llega desde Chile, y tenemos que tener estos elementos por un tema de seguridad y de soberanía nacional. Es por eso que yo aquí oficio al Ministerio de Transporte el poder revisar esta situación. El gobierno no ha tenido un pronunciamiento al respecto. Hace pocos días atrás, a Argentina se le ocurre cobrar un seguro de salud que rompe también la reciprocidad en países hermanados, pero que además somos fronterizos. Por tanto, hay chilenos que solamente para llegar a Chile tienen que atravesar por Argentina, se le está cobrando este seguro, gente que va a hacer trámites de pensión, que cobran pensiones. Entonces hay que también tener una mirada en esto de los lugares fronterizos en los cuales tenemos esta relación viceversa, porque finalmente vamos a terminar perdiendo ambos países con estos cobros por la ineficacia y la impertinencia de las autoridades locales y lamentablemente el silencio de nuestras autoridades nacionales. Hubo este cobro que se hizo hace poco días atrás el seguro, Chile no dijo nada y ahora llega un gobernador y nos dice, desconociendo tratados internacionales, acá le vamos a cobrar a los camiones chilenos para mantener ese desastre de ruta. Entonces, no lo podemos permitir. Yo espero que se pronuncie, así como también voy a hacer lo propio, al resto de los ministerios, pero en este caso a transporte. Ya se van yendo, ya no hicieron los corredores para poder tener conectividad Chile por Chile, pero a lo menos que haya un pronunciamiento resguardando y apoyando las acciones que tienen hoy día los transportistas de nuestra región y de nuestro país. Gracias, presidente. Gracias, senador. La verdad que yo quería tocar este tema también, y esta situación ocurría con el gobernador con las declaraciones del gobernador de Chubut, Argentina, quien pretende realizar cobros a camioneros chilenos que transiten por la Ruta 40, que es una especie de peaje solamente a los chilenos. Ustedes saben que toda la conectividad de Magallanes por tierra se hace a través de Argentina, igual que Argentina hace por tierra chilena la conectividad a la provincia de Tierra del Fuego argentina. Y esto va en contra de los acuerdos internacionales vigentes, el Acuerdo de Transportes Internacionales, de la AITI, que en el artículo 15 declara que no puede haber discriminación entre los camioneros de distintos países. O sea, si se cobra un peaje, tiene que ser cobrado a todos, tanto argentinos como chilenos o a cualquiera. Tiene que haber un trato igualitario. No puede haber discriminación en el trato de los camioneros que circulen por un país que esté suscrito a este acuerdo internacional. Por lo tanto, acá hay un problema
está desconociendo el gobernador de Chubut, así que a mí me gustaría que oficiemos también a la Cancillería para que vea este tema y también al Ministerio de Transporte, porque es un tema grave que puede haber repercusiones. Yo me acuerdo que hace muchos años había un acuerdo que teníamos con Argentina, no sé si era un acuerdo político o estaba escrito, que era que nosotros teníamos que arreglar los caminos para que ellos transiten hacia Tierra del Fuego y ellos tenían que mantener los caminos arreglados para la parte del tránsito de los chilenos. Así que lo que plantea el senador Bianchi, y yo quería pedir el acuerdo para oficiar tanto al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministro de Transporte sobre este tema. No sé si habría acuerdo. Sí, pasamos entonces a la tabla. Nos estamos citados para continuar con el estudio del proyecto de ley en el segundo trámite constitucional que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para facultar el retiro de cableado aéreo en desuso por parte de las municipalidades. Una consulta en la apertura, en la cuenta, ¿hubo algún tema específico? Ah, ya, perfecto. Ya. Ya, perfecto. Sí, perdón, hay un tema ahí que aparecieron varias y me llamaron incluso por teléfono, un poco por el tema que están preocupados por la... ¿Ah? No, el tema del cabotaje, por el tema de esto, de tu indicación sobre los menos de 400, entonces están todos preocupados porque se generó un tema que eso no había sido discutido antes, qué sé yo. ¿De? Para tratar este tema tenemos de la Asociación Chilena de Municipalidad el director de seguimiento legislativo, señor Miguel Moreno. Adelante. También tenemos de la Asociación de Municipalidad de Chile, AMUC, el presidente y alcalde de La Reina. ¿Está también acá? ¿O no? Pero, ¿o está por Zoom? Bueno, partamos. Adelante, señor Miguel. Don Miguel. Gracias, presidente. En primer lugar, saludar a todos los integrantes de esta comisión y, por cierto, muy agradecido por la invitación que nos han cursado para opinar sobre este importante proyecto de ley que se relaciona con el mundo municipal. Soy portador de la excusa del presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, alcalde Gustavo Alessandri, quien por motivo de agenda no ha podido estar presente. Senador presidente, yo no traje computador, pero envié la presentación para los efectos. A ver, ahí la van a poner. Ahí aparece. Ahí está. Ah, la tiene cada uno. Bueno. Esperamos entonces que la entreguen. Bien, entonces, en primer lugar, nosotros quisiéramos señalar que, en términos generales, que los cables en desuso en los postes no solo representan un problema desde el punto de vista estético, sino que constituyen una real amenaza de caída de los postes que producen cortes prolongados de luz y accidentes de los peatones.
La acumulación de estos cables en desuso se produce en gran medida porque las empresas de telecomunicaciones les resulta más económico dejar los cables que no usan antes que retirarlos. Esto se debe, en general, porque nuestra normativa interna, la Ley de Telecomunicaciones, no regula con precisión, no tiene una regulación con precisión sobre esta materia. Y por cierto, ahí hay una debilidad desde el punto de vista de regulación a las empresas de telecomunicaciones. Cuando uno observa, digamos, a nivel con legislación comparada, qué es lo que ocurre en otros continentes, en otros países, la verdad que concluye que sí en algunos lugares del mundo está regulado, digamos, esto por norma, el retiro de los cables en desuso, donde las empresas de telecomunicaciones, mediante esta normativa que tienen esos países, internalizan el negativo costo del impacto que produce en sus negocios dejar los cables sin uso aún colgados en los postes. La ley de telecomunicaciones nuestra actualmente no entrega detalles en el caso de los excesos, no hace precisión sobre la materia. Por eso resulta necesario dar solución a este vacío legal a través de una ley que debe precisar con claridad que las empresas de comunicaciones que realizan esta actividad deben evitar que los cables sin uso sigan aún guindados de los postes. En términos generales, los antecedentes que queremos entregar es que el 20 de agosto del 2019 se publicó la ley 21.172 que modifica la ley 18.168, que es la actual Ley General de Telecomunicaciones, que es la que regula el tendido y retiro de esta línea aérea. Esta ley, la 21.172, es la ley conocida comúnmente como la ley Chao Cables, que tiene como objeto dar una solución al sobresaturado sistema de cableado aéreo en el área urbana. Cuando uno contextualiza, bueno, ¿cuáles son las leyes? ¿Cuál es el marco que regula todas estas actividades que hoy día está en comento respecto a los cables en desuso? Concluye que primero tenemos la ley 18.168, que es la ley de telecomunicaciones, la ley 21.172, que entrega las normas para el retiro de los cables, pero por cierto esta ley actualmente, después de haber sido promulgada, aún no tiene el reglamento y naturalmente que sin considerar a los municipios, sin reglamento, los municipios difícilmente podrán contar con herramientas que permitan el retiro de estos escombros aéreos. También está la ley 21.678, que da acceso a Internet como servicio público. A pesar de este marco jurídico, se ha instalado el boletín 17042-15, que es el que en estos momentos estamos analizando como proyecto de ley, que sí entrega atribución a los municipios para el retiro de los cables en desuso. De ahí sí la importancia que nosotros como municipios consideramos que tiene este boletín, que en general, en términos generales, señala que en caso de no proceder la empresa concesionaria o permisionaria al retiro requerido dentro del plazo, los municipios podrán retirar estos elementos a costa de aquellos, exigiendo el reembolso de todos los costos asociados, y para ello se seguirá el procedimiento establecido en el decreto ley 3063 sobre ley de rentas municipales.
En el caso que no fuera pagado esta acción de retiro de cables en desuso por parte del municipio, hay un título ejecutivo que emite el secretario municipal para los efectos de que se pueda cobrar judicialmente el trabajo de retiro de estos cables. También señala este proyecto de ley que la municipalidad no será responsable por la afectación de los servicios y que será responsabilidad de la concesionaria o permisionaria en el caso de que se afecten los servicios en el momento de retiro de los cables sobre los postes. Para proceder a dicho retiro también se señala que la empresa responsable o propietaria del poste debe brindar a las municipalidades el apoyo técnico. El objetivo de este boletín es restablecer la competencia municipal para el ROT, que es retiro, ordenamiento de los cables en desuso, que por cierto trae como fortalece la seguridad pública y la gestión del espacio urbano rural. Y aquí entramos en un supuesto en que los cables en desuso no puedan ser identificados. El municipio será quien notificará a las empresas concesionarias o permisionarias la fecha del retiro, traslado u ordenamiento de estos cables, y el costo correspondiente será cancelado por partes iguales por dichas empresas de telecomunicaciones. Es decir, si no hay una identificación del cable, el municipio asume la responsabilidad de retirarlo, así lo dice el proyecto de ley, y entre todas las empresas que están en la comuna, en el ámbito de lo que es la transmisión vía postación, será la responsable esta empresa de telecomunicaciones de pagar el costo inherente a aquello. Bueno, aquí colocamos esto que ustedes ya otros expositores lo han colocado, que es la ruta del procedimiento, que es muy didáctico, donde para el retiro y ordenamiento y traslado se requiere un requerimiento del municipio, Subtel, quien notifica y entrega un plazo igual o menor a 30 días. Si eso no se cumple, el retiro, ordenamiento o traslado obliga al municipio a agendar retiro y debe comunicar la fecha y costo de esa actividad. Ejecutada la actividad por el municipio, la Secretaría Municipal emite un certificado de costo y después se cobra el reembolso obligatorio. Si no se paga, se actúa mediante el título ejecutivo. Los municipios se encontrarían en este proceso en dos etapas: cuando el cable está identificado o cuando el cable no está identificado. Si el cable teóricamente está identificado, el municipio Subtel notifica a la concesionaria permisionaria que debe retirar, trasladar o ordenar, digamos, los cables que están en poste, y el municipio, si este no lo hace, podrá retirar o ordenar los elementos a costa de la concesionaria que tenía los cables no usados. Si el cable no está identificado, el municipio notifica a todos los concesionarios o permisionarios autorizados en la comuna, indica la fecha, costo, retiro y exige reembolso por partes iguales a todas las empresas. Cuando uno, como está en este proyecto de ley, ingresó por la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados, y observa la importancia de lo que aprobó la Cámara de Diputados, nosotros podemos definir la importancia en lo siguiente. Primero, que define un procedimiento para el traslado u ordenamiento o retiro de los cables en desuso. En segundo lugar, que define los costos, que estos deben ser reembolsables y deben ser reembolsables de manera que lleguen a las arcas fiscales mediante la ley de rentas municipales. Los municipios
deberán ejecutar el procedimiento del ROT, pero serán las empresas permisionarias o concesionarias quienes solidariamente cancelarán al municipio el costo de este procedimiento. Y el secretario municipal entregará el título ejecutivo de dicho cobro. Esa es la importancia, digamos, de lo que, desde la mirada del mundo municipal, de lo que aprobó la Cámara de Diputados. Comentarios al proyecto de ley. Creemos que el proyecto de ley realmente apunta a tener ciudades más limpias de escombro aéreo. Con esa limpieza, por cierto, se propicia una mejor calidad de vida a las personas. Además, busca evitar el fracturamiento en la apostación por sobrecarga. Permite que la ciudadanía pueda, digamos, demandar el retiro de los cables ante los municipios. Y autoriza a los municipios a retirar los cables en caso de que así las empresas no lo hicieran. Cuando el municipio retira, ordena o traslada los cables en desuso, las empresas propietarias del poste deben brindar el apoyo técnico para que el cometido tenga éxito. Además, se señala que este proyecto de ley entrará en vigencia en forma inmediata. Conclusiones desde nuestra mirada. Pensamos que las redes de telecomunicaciones no tienen inteligencia, no se detecta cuando quedan fuera de servicio. Además, que no existe un estándar mínimo de seguridad en la estructuración de las redes de telecomunicaciones. Pensamos que las empresas eléctricas dueñas de los postes que realizan un contrato con las empresas de telecomunicaciones son las que deberían dar a conocer, porque como tienen contrato, cuál es la empresa que ha dejado de usar o está instalando nuevos cables para dejar los anteriores en desuso. Esa es una información que pensamos que deben tenerla las empresas eléctricas, que además cobran el derecho de paso a estas empresas de telecomunicaciones. Porque aquí estamos hablando entre empresas de telecomunicaciones, estamos hablando de municipios, pero en el medio de todo este sándwich están las empresas eléctricas, quienes autorizan y son los dueños de los postes. Estas empresas eléctricas autorizan a las empresas de telecomunicaciones, le hacen un contrato, la empresa de telecomunicaciones le pagan a la empresa eléctrica por usar el poste, y naturalmente que ellos deben saber cuáles son las empresas eléctricas deben saber cuáles son las empresas de telecomunicaciones que están guindando cables en sus postes. Por lo tanto, ahí hay una información, digamos, que en el proyecto de ley no lo define, pero sí debería asumirse como un elemento necesario para clarificar sobre esta materia. Por otra parte, creemos que el coeficiente de ruptura de los postes, al estar sobrecargado con demasiados cables, sobre todo en esta época que estamos viviendo, que es invierno, provoca cortes de luz y por ende de transmisión en las telecomunicaciones. Creemos que este es un problema sistémico de quienes intervienen en esto, y por cierto es una materia que, partiendo por telecomunicaciones, pero también tiene incidencia en los cortes de luz, esta demasiada carga que los postes de repente tienen y que se caen por no tener una mantención en la arborización o por la sobrecarga de los cables de telecomunicaciones. También creemos que está muy bien señalado que en las comunas aisladas y rurales, donde existe un solo operador de telecomunicaciones, este debe identificar cuáles cables están vivos y cuáles cables están en desuso,
y son estas empresas las que deberían proceder a su retiro. Bien, presidente. Bueno, después de aquello, presidente, no podemos dejar, digamos, de señalar que creemos que es muy importante regular esta materia, que estos vacíos legales que hoy día existen en el marco jurídico actual provoca todo este tipo de situaciones desde el punto de vista de contaminación, desde el punto de vista, digamos, de seguridad peatonal y sobre todo en el ámbito de lo que debiera ser un país que pretende ser desarrollado y que hoy día no estamos cumpliendo ciertas normas que sí en otros países se aplican y que surten efecto en beneficio de la ciudadanía. Eso nomás, presidente. Gracias, don Miguel. Saludamos a don Claudio Araya, el subsecretario que está por Zoom escuchándonos. Don Matías, adelante. Presidente, no, si era para después. Yo no sé si el senador Castro se refería al clima de las primarias o al clima dentro de la comisión de Trump. A ambos, muy bien. Muy importante, muy importante la precisión. Oiga, no, yo creo que vamos a escuchar a las otras dos asociaciones de municipios, pero yo creo que es muy importante, le preguntaba a la Secretaría, yo entiendo que estamos en la discusión en general, ¿no?, del proyecto. Por eso, pero en general. Sí, puede ser en general o puede ser en general y particular. Eso lo tiene que definir la comisión. Sí, porque es Ya. artículo 127. Lo que pasa es que yo creo que es muy interesante la exposición de la Asociación Chilena de Municipios. Le agradezco a don Miguel Moreno, que siempre además ha colaborado con la asociación en temas legislativos desde hace mucho tiempo, desde que yo soy diputado, así que lo hemos visto hace mucho tiempo. Y yo creo que acá hay que distinguir lo que es efectivamente la discusión en general y la discusión particular, porque yo creo que todos nuestros invitados coinciden en la necesidad de legislar sobre el tema, que efectivamente este proyecto de ley avanza en la línea correcta, pero hay observaciones que tienen que ver con la discusión en particular. Por ejemplo, esto de que las redes de telecomunicaciones no tienen inteligencia y que no se pueden detectar cuando quedan fuera de servicio. Yo la verdad es que me niego a creer, como decía un humorista en el Festival de Viña, que con todo el avance de la tecnología, con la inteligencia artificial, no puedan las empresas de comunicaciones detectar cuando un cable está en desuso. Me imagino que para los municipios debe ser algo que no es propio de su giro, pero yo me imagino, presidente, que para las empresas de telecomunicaciones perfectamente pueden tener software que les determinen cuándo un cableado aéreo está en desuso. Entonces, yo, respetando la inmediatez del proyecto, yo lo quería y aprobar la idea de legislar y después concentrarme en las indicaciones, pero por supuesto escuchemos al resto de los invitados. Gracias, senador. Sí, a mí me preocupa un tema de esto, porque yo no sé si las municipalidades son las indicadas en este tema. Yo creo que acá hay un tema, la verdad que es muy difícil saber cuál es el cable que está en desuso y no sé si hay una tecnología apropiada para esto, pero acá hay un problema, que acá no hubo una regulación antigua de hace muchos años que le exija a las empresas que tienden cables que tengan un registro de sus cables, y que no creo que esté, y también las empresas eléctricas deberían tener un registro de los arriendos de los postes. Entonces, acá hay un tema que debió haber estado hace muchos años en funcionamiento y no estaba, entonces, porque instalaban cables y nadie lleva un registro. Entonces, yo no sé
cuál es cómo solucionar este problema. Yo creo que habría que partir por poner una norma de control, un catastro que cada empresa, tanto las eléctricas como las de comunicaciones o otro tipo de empresas que utilicen cableado, tengan un registro actualizado de los cables que están en uso y en desuso, y eso no creo que exista. ¿Alguien más va a hacer alguna consulta, no? Entonces pasamos a la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH, el presidente y alcalde de La Reina, señor José Miguel Palacio, la coordinadora legislativa y cumplimiento de la señora Graciela Correa, y la directora jurídica de la Municipalidad de La Reina, señora Sabrina Lago, que están por Zoom. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos Adelante. días a los miembros de la comisión, honorables senadores, a quienes también saludo en nombre de don José Manuel Palacios, alcalde de La Reina y presidente de AMUT, quien lamentablemente no ha podido conectarse porque está en paralelo en otra actividad, exponiendo en este momento presencialmente. De todas maneras, es probable de que el alcalde se pueda conectar durante la sesión. Sin perjuicio de ello, me ha encargado poder transmitirles en nombre de la asociación las consideraciones que tenemos tanto en general como en particular de este proyecto de ley, que por primera vez también estamos participando de este boletín, pero traemos también muchas de las consideraciones que venían comentándose en la tramitación del anterior proyecto de ley, que hacía alusión a usted, señor presidente, por su intermedio, y que de alguna manera hoy día que nos concentramos en una labor mucho más especializada en este tipo de materias, la asociación también viene en compartir con ustedes algunos aspectos que podrían traerse desde el foco del compliance público, que hoy en día también estamos trabajando como asociación junto a la Contraloría General de la República, junto a Guarechi y también otras instituciones que colaboran en el territorio, bajo dos ejes particularmente: el control y el monitoreo. El control estableciéndose en una ley diferencias claras y reglas claras respecto a los intervinientes, a cómo también se realiza precisamente el procedimiento de retiro, cómo también las ordenanzas colaboran en el ámbito local, en las diferentes realidades municipales, y particularmente en el monitoreo, que está también ahí colaborando junto a los demás intervinientes, como las empresas eléctricas, como se ha hecho mención, las empresas de telecomunicaciones, las que vienen en este proyecto de ley. Y, por cierto, el control ciudadano también está muy presente. Voy a ir atendiendo estas particularidades de manera un poco más específica en atención a que en este caso, lo que nosotros observamos como asociación es que hoy en día hay una problemática que no ha logrado resolverse con la ley vigente y que probablemente con el proyecto de ley en el estado que se encuentra tampoco vamos a tener una real solución del problema. Y es probable, señor presidente, y por su intermedio al resto de los senadores, es probable que con esto tampoco quedemos cerrando muchas de las problemáticas, pero verdaderamente es muy necesario poder discutirlo sobre cómo hoy en día estamos trabajando con el retiro de cables y cómo de alguna manera podemos posibilitar, atendido el llamado que nos ha hecho reiteradamente la Contralora General de la República, en la coordinación tanto de entidades fiscalizadoras como también aquellas que colaboran en esta coordinación en el territorio. Y de esta manera, tal como lo hemos hecho presente durante el proyecto de ley anterior y lo vamos a hacer igualmente en este, consideramos que esto es importante que se regule de manera de que podamos ir resolviendo estas brechas, pero hay aspectos que en su conjunto tampoco logramos resolver en torno al financiamiento. Y eso es un tema clave hoy en día para poder operar de manera completa y suficiente de acuerdo a la regulación existente, pero como también en la que pueda venir a futuro. De la misma manera, hacemos presente que en este caso hay algunas advertencias que nos han manifestado desde las municipalidades y particularmente la Municipalidad de La Reina nos ha compartido su experiencia en atención a que la Municipalidad de La Reina hoy cuenta con una ordenanza sobre instalación de líneas de distribución de energía eléctrica, telecomunicaciones, transmisión de señales o datos en bienes de
uso público en la comuna. Y particularmente es importante, señor presidente, y por su intermedio al resto de los senadores presentes, porque esta ordenanza se ha ido compartiendo como experiencia y buena práctica para el resto de las municipalidades que así lo han considerado pertinente consultar a la Municipalidad de La Reina. En este caso, la Municipalidad de La Reina ofrece dentro del procedimiento de esta ordenanza lo que ya muy bien ha expresado el asesor legislativo de la Asociación Chilena, don Miguel Moreno, pero además, en este caso, desea compartirnos algunas consideraciones en particular. En primer lugar, en cuanto al catastro de cables, señalan tanto la Municipalidad de La Reina y también adhieren el resto de las municipalidades asociadas que el catastro de cables hoy día está en postaciones de las compañías eléctricas, como Enel, Chilquinta, CGE, Frontel, entre otros, es un problema que debemos resolver con urgencia. La obligación de los municipios de informar el estado de los escombros aéreos e identificar la propiedad de cada empresa sobre los escombros es hoy día una prioridad, aclarando quiénes son los responsables y facilitando también el trabajo de retiro, como las eventuales multas, partes y demandas que se dispongan al efecto. Por otra parte, identificar si la multa que se establece en el reglamento es por poste, por tramo, por kilómetro o comuna, ya que hoy no hay claridad de ello en la ley y solo se remite a indicar que es de 100 a 1000 UTM, que estamos hablando que son varios millones que podrían afectarse en este caso en una multa, llegando a la más alta, pero hoy día también carecemos de este criterio. Persiste aún la duda de qué ocurre con los cables a baja altura. Y esto nos permite además señalar de que no se aclara si por este punto se debe proceder la multa o solo se refiere a su ordenamiento, tal como se ha hecho en parte mención en la sesión del día 28 de mayo por los representantes de las telcos. Reducir el plazo de retiro, y aquí podemos también hacer mucho más eficiente esta labor. Actualmente son 5 meses los máximos que dispone la ley, pero la experiencia municipal ha señalado de que, al menos en la Municipalidad de La Reina, esto podría rebajarse incluso a 2 meses. Y ya 2 meses podría ser demasiado tiempo para el problema de seguridad que esto provoca para los vecinos y para la continuidad del servicio. Por eso es importante el punto que hacíamos mención al principio respecto al catastro de cables, porque levantar un catastro para identificar los cables que están actualmente en los postes va a poder generar mucho mayor eficiencia a lo que se requiere regular al respecto. También aclarar si la falta de cada 5 meses, habilitará a acusar una nueva multa. Y esto por de pronto tiene mucha conexión con lo que también los alcaldes han advertido. Y es que hoy en día, tal como se ha hecho presente en esta discusión, las empresas eléctricas no cuentan con un catastro actualizado de las empresas de telecomunicaciones que utilizan su infraestructura, específicamente en los postos donde están el cableado. Y tal como se ha referido nuevamente en la discusión del proyecto, actualmente las empresas de telecomunicaciones están obligadas a pagar por el uso de esta infraestructura, pero las empresas eléctricas no tienen claridad sobre quiénes son estos usuarios. Y esta falta de información impide que los municipios puedan realizar una labor de fiscalización adecuada, ya que las empresas eléctricas no disponen de un catastro de estos cables, no poseen un catastro de estos cables y los municipios tampoco lo tienen. Y es por ello de que al momento de poder saber si se puede cursar nuevamente una multa o se genera una reincidencia, existe, por cierto, en el intertanto, la imposibilidad de un municipio para proceder al retiro, con todos los costos asociados que viene de por medio, falta de mano de obra, maquinarias, por cierto, e indudablemente algunos aspectos que provienen también del procedimiento, que también se han ido manifestando desde los juzgados de policía local, que son un actor muy relevante en este tema y que pocas veces han sido escuchados durante la tramitación de este proyecto de ley. En ese sentido, podemos agregar de que hoy en día el texto propuesto no define expresamente quién está habilitado para denunciar el incumplimiento del retiro ante el juzgado de policía local,
Y esto genera incertidumbre, tanto procesal como también afecta el control efectivo de la norma. Esto asociado a lo que comentábamos al principio respecto del compliance público, tanto control como monitoreo. En este sentido, consideramos que se podrían incorporar legitimados para denunciar, como por ejemplo, y en primer lugar, la municipalidad respectiva, en virtud del beneficio municipal derivado de la multa, el Ministerio de Transportes a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones Subtel, y los propios particulares afectados directamente por esta situación, como los vecinos o las comunidades afectadas por instalaciones en desuso. Por otra parte, tenemos la legitimación pasiva. ¿Quién es el infractor? Y aquí también nos tomamos de los argumentos que se planteaban en la sesión pasada en torno a que hoy en día no hay real claridad respecto al titular del cable en desuso, por múltiples razones, y dentro de estas puede incluso estar de que el titular ya no esté en funcionamiento, su actividad, su giro, y por tanto ha terminado su actividad de servicio en este caso. La norma actualmente responsabiliza la concesionaria o permisionaria, habla en términos generales, sin establecer un procedimiento previo claro respecto a su individualización, lo que puede dificultar la eficacia de la sanción, especialmente en redes compartidas o en caso de cesión de instalaciones. Por eso es importante, y a propósito de la publicación que hubo en marzo de este año, y que tuvo por finalidad establecer un plan de gestión y mantención de líneas aéreas, subterráneas y de telecomunicaciones, consideramos que es muy importante, a su vez, tener un registro público. Hoy en día sabemos que existe una información que puede entregarse a través de los sitios web de las empresas, pero lo que nos falta es este registro público, abierto, transparente, actualizado, de operadores responsables por tramo, red o instalación, que sea mantenido por Subtel idealmente o por la municipalidad, definiendo en este sentido la normativa y la regla respecto al responsable. Podemos también ir en búsqueda de las situaciones de denuncia y, por cierto, de multa en la eventualidad que esto así se declare por un tribunal. Por otra parte, como ya se ha hecho mención en términos muy generales, el término de la sanción es sumamente claro de definir respecto a lo que hoy día existe. La sanción se establece de 100 a 1000 UTM, pero los juzgados de policía local tienen que aplicar también ciertas reglas de proporcionalidad de las sanciones para poder saber si se aplica una multa de 6 o de 60 millones, como sería hoy en día el cálculo de la UTM. Si no tenemos hoy día criterios claros respecto a la graduación, esto está afectando nítidamente el principio de proporcionalidad, porque no tenemos hoy en día una regla clara respecto a la gravedad del cumplimiento y el peligro que esto pueda generar en la seguridad pública, la duración del incumplimiento tras la calificación del desecho. De ahí nuevamente aludimos a que no existe total claridad respecto a lo que se entiende por desecho, pese a los esfuerzos que ya hizo la ley, la reincidencia, como ya lo hemos nombrado, el número de elementos e instalaciones de infracción y la zona afectada. Diversos informes de la Corte Suprema han hablado sobre este punto que creemos fundamental de esclarecer si es posible en este proyecto de ley. Por otra parte, la notificación, atendido que no sabemos quién es el titular, se hace más difícil poder notificar. Hoy día la ley da una alternativa a través de la acción solidaria, pero eso no es suficiente, dado que el acto de notificar tiene que generar un emplazamiento. Y eso significa que si no podemos notificar a empresas que tengan un domicilio claro, vamos a tener que buscar otras alternativas. De la misma manera, el registro de infractores, que se pueda sustentar en base a todo el procedimiento anterior y las observaciones que ha mencionado la JPL, podría de esta manera tener claridad respecto a quiénes están incumpliendo, cuáles son las sanciones impuestas, empresas infractoras y el cumplimiento o no de las órdenes de retiro. Por otra parte, el pago con beneficio legal. En este caso, actualmente la ley 18.287 contempla la posibilidad de pagar con rebajas si se cumple dentro de ciertos plazos, pero esto puede resultar desproporcionado dada la magnitud de las multas. Finalmente, en cuanto a las garantías del debido proceso, que no podemos olvidar, también aquí se estima conveniente poder atender
de forma particular a estos principios: el derecho del ser oído, presentar descargos, ofrecer pruebas, también a poder generar una reposición, una apelación en el plazo razonable para el cumplimiento y defensa. Y esto finalmente va a posibilitar que los procedimientos que se generen también cuenten con este estándar de garantía. Y por último, la coordinación, a lo que hemos hecho mención en reiteradas oportunidades en esta presentación, se hace merecedor también de poder hacer presente de que se habla de servidumbre sobre instalaciones valoradas en procesos tarifarios regulados, lo que debe evitar el doble cobro a los clientes. Esto es muy positivo, pero sería útil vincular esta prevención con el sistema sancionatorio, de modo que el doble cobro detectado también sea sancionable, así como una infracción adicional. Necesitamos urgentemente como municipalidades tener una regulación que pueda, en lo posible, poder recoger estas observaciones. Pero de la misma manera, esta norma se contempla más bien desde una reacción ante el incumplimiento. Y de lo que queremos abogar es que se comience a legislar desde la prevención. Hoy día, particularmente, señor presidente, honorables senadores, vamos a estar en Senapred en audiencia con la directora para ver la situación de la evaluación del pronóstico que se viene meteorológico para diversas comunas del país. Y puntualmente uno de los aspectos que vamos a avanzar en esta audiencia es precisamente el cómo colaborar coordinadamente desde el territorio con los diferentes sectores en uno de los aspectos que hoy día nos imposibilita poder hacer prevención de manera mucho más eficiente. Por tanto, los acuerdos que se alcancen en esa audiencia también pueden ser entregados a la comisión para poder complementar esta presentación en el marco de la discusión del proyecto de ley que ustedes tienen radicado en esta comisión. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senadores, por el tiempo entregado, y todo lo que se ha expuesto en esta audiencia va a ser entregado a través de una minuta ordenada para que ustedes puedan revisarla en detalle, y muy disponibles para seguir aportando. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. ¿Alguna consulta de los senadores? Entonces, a la Asociación de Empresas Eléctricas aquí, que tenemos al director ejecutivo, señor Juan Meriches, y al director de regulación, señor Andrés Vicent. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludo a todos los senadores. Efectivamente, nosotros, como Asociación de Empresas Eléctricas, representamos a las principales empresas de distribución que operan en el país. Bajo nuestro alero está el 95-97% de los clientes regulados del país, y hemos traído una presentación relativa a nuestros comentarios a este proyecto de ley. No sé si es posible ahí ver la presentación. Super. Bien, como tema inicial, quisiéramos plantear, digamos, fundamentalmente que la basura aérea es un problema muy relevante para la operación de la distribución eléctrica, para la seguridad de las personas, para la contaminación visual, que es cosa que ya se ha dicho, pero fundamentalmente para la continuidad del suministro y las estructuras de la red eléctrica. Aquí es muy importante tener claridad y es parte de lo que se ha conversado, ¿cierto?, que la totalidad de la basura aérea de lo que estamos hablando son cables de telecomunicaciones, no son cables eléctricos, ¿sí? Los cables eléctricos, por normativa de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, cuando hay recambio, tienen que ser retirados, y el no retiro es sancionado duramente por la Superintendencia. Y por lo tanto, no existe basura aérea eléctrica, ¿sí? Todo lo que hablamos de basura aérea son cables de telecomunicaciones, ¿ya? Sí. Perdón, ¿dónde está regulado eso? La Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Ya, el SEC. Sí, tiene regulado cómo tiene que realizarse el recambio de infraestructura eléctrica, de transformadores, de cables, etcétera. No pueden quedar tirados porque en general son cables que están electrificados, ¿cierto? Y o sea, existe un reglamento. Existe normativa al respecto, por cierto. Sí. Y también sanciones cuando eso no ocurre, por cierto. Si vamos a la siguiente, lo que vamos a ver es, y ustedes, es cosa de ver
esto pasa todos los días en todas las comunas, ¿cierto? Que por distintas razones esto genera problemas a la infraestructura, problemas en caso de accidentes vehiculares, y naturalmente esto genera interrupciones de suministro eléctrico que se suman a muchos otros múltiples factores que ya sabemos lo que genera eso en términos de la calidad de vida de la ciudadanía, y que por lo tanto es una materia que desde nuestra perspectiva genera preocupación, ¿sí? Ahí, por lo tanto, el legislador, cuando genera la ley Chao Cable, si vamos a la siguiente lámina, ¿sí?, se hace cargo de esto, ¿sí?, en primera instancia, ¿sí? Y lo que indica, ¿cierto?, es que la responsabilidad respecto de la infraestructura de telecomunicaciones es de las empresas de telecomunicaciones. No puede ser de otra manera, ¿sí? Sí, podemos ir a la siguiente. Gracias. Y por lo tanto, la ley es muy clara al respecto, ¿sí? Respecto de la instalación, mantenimiento y retiro de la infraestructura aérea y subterránea, corresponden a las empresas de telecomunicaciones, ¿eh? Y por lo tanto, esta ley contemplaba la eventual intervención municipal, que luego, digamos, en la ley de acceso a Internet como servicio público, de alguna manera también fue retirado, ¿ah?, y es motivo de por qué esto se está reponiendo en este proyecto de ley, ¿cierto? Si a eso le sumamos lo que significó la demora en poder tener claridad respecto a las disposiciones reglamentarias, ¿cierto?, de la ley Chao Cable, que solo terminan siendo, digamos, tomadas de razón por la Contraloría hace pocos meses atrás, ¿ah? Es la misma Subtel la que dice, bueno, luego de esta aprobación, y de acuerdo a lo que indica precisamente esas disposiciones reglamentarias, vamos a solicitarle a las empresas responsables, que son las empresas de telecomunicaciones, realizar el catastro de la información de sus redes, ¿sí? Y efectivamente eso es algo que ya está hoy regulado tanto en la ley Chao Cables como en su reglamento, respecto de las obligaciones que tienen las empresas de telecomunicaciones de llevar un catastro actualizado de toda su infraestructura, ¿sí?, incluidos los cables, y la obligación de la Subtel de solicitarle esa información, que entiendo que es algo que ya está en curso. Sin embargo, efectivamente, queda un elemento no resuelto, que es lo que busca este proyecto de ley, que es poder reponer y precisar la facultad de los municipios para ejecutar el retiro de cables en desuso, manteniendo la responsabilidad económica de las empresas de telecomunicaciones, ¿cierto?, y que responde a vacíos operativos que efectivamente se han evidenciado en la regulación vigente. Si vamos a la siguiente, y aquí está, digamos, solo objeto de ser muy preciso, la expresión legal, digamos, explícita, respecto de que las empresas de telecomunicaciones deberán retirar, ¿cierto?, serán retiradas por el respectivo concesionario y permisionario a su costo los cables en desuso, ¿cierto? Y el reglamento también apunta a lo mismo. Ahora, en la práctica ocurren muchas cosas, y aquí algo se ha dicho. Efectivamente, existe contratos entre las empresas distribuidoras y las empresas de telecomunicaciones respecto de la situación de apoyo en postes, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Sí? Que muchos operadores en el pasado, ¿sí?, esa obligación no necesariamente se cumplía, ¿sí? Y por lo tanto hay vacíos de información, sobre todo de operadores que hoy día no están disponibles en el mercado, ¿sí? Pero en general, claro, la información respecto de los operadores actuales es una información que en muchos casos existe, ¿sí? Pero también, y hay que decirlo, digamos, de manera muy transparente, en muchos casos existen operadores que se cuelgan y que te informan con mucha posterioridad respecto de qué instalaciones existen y no existen en los postes de luz. Y evidentemente la empresa eléctrica no tiene un detector en cada poste para saber si hay un cable nuevo o no, cuando hay una maraña de tal magnitud, digamos, que es muchas veces difícil de controlar. Entonces, en muchos sectores existe información de cables también de manera irregular, que no están necesariamente regularizados, ¿sí? Y eso efectivamente hace que sea muy imposible de identificar en muchos casos, y por lo demás las empresas distribuidoras no tienen facultades técnicas ni jurídicas para hacer un retiro de
infraestructura, ¿cierto? Y por lo tanto, por lo mismo, es que la ley es muy clara en decir que la gestión de redes de telecomunicaciones corresponde a sus propietarios. La siguiente. Se ha dicho también que en una sesión anterior que las empresas de telecomunicaciones que efectivamente pagan un costo regulado de apoyo en postes, no es un cobro aleatorio definido por la empresa distribuidora, es un cobro regulado a través de los servicios asociados a la distribución eléctrica que realiza la Comisión Nacional de Energía, que establece un precio, ¿cierto?, que las empresas de telecomunicaciones le pagan a la empresa distribuidora por el apoyo de los postes que están obviamente regularizados, ¿sí? Pero es muy claro también la normativa, las bases de esos procesos de tarificación, como también el panel de expertos eléctricos en sus distintas apreciaciones, en señalar que los costos de retiro no forman parte de los costos que se pagan por apoyo en poste. Son explícitos en decirlo. O sea, aquí no hay un doble cobro ni un doble pago. Y no podría ser de esa manera, porque como vamos a ver a continuación, si podamos a la siguiente lámina, por favor. ¿Sí? Hay distintos elementos que son fundamentales y es que cada actor asuma sus responsabilidades, ¿ya? O sea, en términos de la titularidad, es claro que la responsabilidad legal sobre los cables en desuso recae en los dueños de la infraestructura y en los titulares de aquello que son las empresas de telecomunicaciones. En segundo, en términos operacionales, solo ellas pueden identificar con precisión qué elementos están en desuso. Mal podría efectivamente una empresa eléctrica o incluso un municipio con dificultades poder identificar cuáles de esos están en desuso. Pero además, sobre todo, cargar el costo, ¿sí?, de ese retiro en las empresas eléctricas, eso tendría, primero, directa incidencia en las tarifas eléctricas, cosa que claramente no corresponde, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se generaría un subsidio indirecto a las empresas de telecomunicaciones. ¿Por qué un costo que es reconocido tarifariamente, ¿cierto?, por el regulador, tendría que asumir el costo de retiro de infraestructura que es de otra industria y que corresponde a la responsabilidad de esos operadores y no de los clientes regulados eléctricos? No tiene ningún sentido, ¿sí? Y por eso el regulador eléctrico ha sido tan claro en expresarlo en los distintos procesos tarifarios. En otras palabras, ¿cierto?, el servicio de apoyo en poste que presta la distribución es por el derecho a que terceros usen la infraestructura, porque es infraestructura que está que es de servicio público, ¿sí? Y que por lo tanto se remunera el apoyo, pero no el cable ni el retiro del cable, ¿sí? Y eso es muy claro. Entonces no se remunera la instalación, operación, mantenimiento ni el retiro. Por lo demás, el marcado y su debida instalación corresponden en definitiva a las empresas de telecomunicaciones. Hoy día hay avances en esa materia. Efectivamente, los operadores más grandes tienen marcadas sus redes, ¿sí?, y por lo tanto son capaces de identificar su propiedad respecto de esa infraestructura, ¿sí? Pero, como decíamos también, no existe sustento legal a que las empresas de distribución, digamos, tengan que asumir un costo en ese retiro. Yo creo que, y si vamos a la última, solo para reforzar el punto, y aquí debo decir que he podido sostener conversaciones tanto con el alcalde Palacios como con el alcalde Alessandri en esta materia. Nosotros como empresas de distribución eléctrica podemos colaborar con los municipios en términos de información disponible, de la que tengamos disponible para ponerla a disposición de los municipios en este aspecto, sin perjuicio de que la responsabilidad de llevar un catastro actualizado corresponda a los operadores de telecomunicaciones. Nosotros tenemos información que podemos disponer para los municipios y estamos alineados en ese interés, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos permite minimizar riesgo para las personas, para una mejor operación de la red eléctrica y en general también para mejorar la estética urbana y rural. Este proyecto, que creemos que está en la línea correcta, no genera nuevas obligaciones, sino que restituye facultades necesarias para hacer cumplir las existentes. Es importante, ¿sí?, que esos cables en desuso se puedan retirar, ¿ya? Y en este contexto también es importante como mensaje final que cada agente debe asumir las responsabilidades y costos que les corresponden por la consecuencia de la gestión de sus propias redes, no buscando trasladar sus costos a otros actores ni a los municipios. Gracias, presidente. Gracias, don
Don Juan, ¿algún senador quiere hacer alguna consulta? Adelante, don Juan. Saludar a todos los invitados, preguntarle a la señora Meriche si la situación hoy día de este 90 o casi 100% del cableado es de telecomunicaciones. Y tenemos normativas que, si bien, como usted señala, son taxativas en cuanto a las responsabilidades, los roles subsidiarios, en fin, tenemos una dificultad en los municipios de carencia de recursos humanos y materiales muchas veces para ir a los retiros que corresponden. O sea, se critica esto, pero a veces las municipalidades, yo también entiendo que a veces dejan pasar y después hay una cierta queja hacia las empresas. Es decir, ¿por qué las empresas? ¿Qué sé yo? Por otro lado, me da la impresión de que las empresas de telecomunicaciones en esto son bastante olímpicas en adjudicarle a terceros las responsabilidades que tienen ellos. Porque efectivamente, si uno mira los últimos 20 años, con el crecimiento de todas las Wi-Fi, de todas las telefonías móviles, de toda especie, claramente ahí hay un foco de problema. Lo concreto es que hubo una época en que, habiendo ley, luego no había reglamento. Se demoró años el reglamento, recién llegó el año pasado. Y el reglamento, hasta donde yo he visto, tampoco ha tenido una gran eficacia en que estemos viendo menos imágenes como la que usted mostró. Estos verdaderos nidos de cable, ¿verdad?, en determinados lugares. Como esto es una fuente de accidentabilidad, como en invierno es posible que haya temporales en distintos lugares, que esto se desprenda, que provoque accidentes, problemas que nadie sabe. ¿Qué opina usted del momento actual? Porque este es un proyecto de ley, ya, está bien, está en segundo trámite, tiene un rato todavía, pero a mí lo que me complica es que es como que estuviéramos arando en el mar, ¿ah? Como que hacemos buenos productos legislativos, pero que quedan suspendidos en el aire porque no hay una capacidad de aterrizaje de esto a la operatoria y la logística de cómo terminamos con esta cablería tan irregular que está todavía sobre todo en los lugares más urbanos del país, que son cada vez más los lugares urbanos, por cierto. Y hay más consumidores, en fin. Entonces, ¿qué piensan las empresas eléctricas? Ustedes que son los distribuidores, ustedes que llegan al poste frente a la casa de las personas. Ustedes que, entiendo yo, tienen la administración del poste, aunque no tienen toda la capacidad para supervisar todo lo que se instala en el poste, así lo entendí yo. Ya, pero ustedes tienen esa propiedad. Y esa propiedad hay muchos que se abalanzan sobre ella porque les sirve mucho. El vehículo es un poste para llegar al hogar. Entonces, ¿qué soluciones, más allá de esta definición que estamos conversando acá, definiciones pragmáticas, estiman ustedes que son pertinentes, asumiendo que no son ustedes los principales responsables de esos nidos, ¿verdad?, de cable, pero que sí hay una postificación, ¿verdad?, que sí depende de ustedes, que está siendo sobreutilizada y que requiere herramientas nuevas para ir a la prevención de los daños y las externalidades negativas que trae este fenómeno, que sea naturalizado. Esto es como, perdónenme una comparación bien mala a lo mejor, el paisaje que existía antes del estallido de las licencias médicas era que aquí en todas las oficinas públicas la gente tiraba licencias. Y era prácticamente una choreza. Si yo lo hago, ¿por qué no lo hace este? Lo hace este otro. Hay un vendedor, hay un comprador. Bien. Si los postes están a diestra y siniestra a disposición de todos los regulares e irregulares que se quieren meter ahí, como la vía pública, a disposición de los que pagan la patente y de los que no pagan la patente. Y la vía pública hoy día es una vía totalmente caótica, producto de eso. Ese fenómeno que puede estar sucediendo o va en camino a suceder, ¿cómo se frena de una manera distinta desde la perspectiva de ustedes? Gracias. Adelante. Gracias, senador, por su intermedio, presidente. A ver, yo creo que aquí primero hay que distinguir algunas realidades, ¿sí? Una realidad son los cables en desuso de los operadores identificados y que están operando. Y en ese sentido, la ley que existe vigente y su reglamento vigente son muy claros respecto de las responsabilidades, ¿ah? Pero no se aplica. Y por lo tanto, uno tal vez
podría eventualmente pedir mayor celeridad de parte del fiscalizador respecto de esa aplicación y de una correcta implementación de lo que dispone la ley, ¿sí? Pero es muy claro, está normado cómo tiene que ser. Y por lo tanto esperamos que ahora ya existiendo, ¿cierto?, un reglamento claro y preciso respecto a esas normativas, eso se pueda ejecutar a la brevedad. Y entendemos que la subtela sí está trabajando. ¿Sí? En la parte de De telecomunicaciones. telecomunicaciones, sí. Una realidad distinta son los cables, ¿cierto?, en desuso de operadores que no están identificados, ¿sí? Ya sea porque son operadores que ya no existen, ¿cierto? O porque nadie declara ser el dueño, nadie reconoce la paternidad de la guagua, digamos, para ser muy coloquial. Y en esos casos, que están de alguna manera en tierra de nadie, es lo que se requiere esta regulación que precisamente se está discutiendo en este proyecto de ley, y que permita facultar efectivamente a que los municipios puedan realizar ese retiro a costa de los operadores que están en esa zona de concesión. Y eso tiene sentido racional de que así sea. Insisto, nosotros como empresas de distribución eléctrica podemos colaborar con la información que tenemos disponible, tanto para Subtel como para los municipios, para que esas tareas se puedan ejecutar de la manera más pronta y de mejor manera posible, ¿sí? Pero insisto en mi mensaje final. Yo creo que aquí todos tenemos que hacernos responsables, ¿sí?, de la infraestructura que tenemos. En el caso de la distribución eléctrica, y ustedes lo saben muy bien, por lo mismo hemos pasado algunos años complejos, precisamente por la responsabilidad que nos cabe respecto del mantenimiento, operación de nuestra infraestructura como operadores de servicio público eléctrico. Esa misma obligación y esa misma responsabilidad creemos que se le tiene que exigir a todos los actores que tienen responsabilidad respecto a aquello. Y eso también corresponde, en este caso, a las empresas de telecomunicaciones respecto a su infraestructura. Es importante que cada agente se haga responsable de su propiedad y de su operación. Eso, senador. Gracias. Sí. Mira, yo he estado pensando harto en este tema de este proyecto, quién es el responsable de esto. Pero yo creo que esto, como dijo doña Graciela, acá hay un problema. A ver, para que la municipalidad sancione y controle tiene que haber un reglamento de hace mucho tiempo. Las municipalidades, ¿cómo sancionan a los autos? Porque hay un reglamento, una ley de tránsito. Pero acá no tenemos un reglamento muy claro. Aparentemente solo estaba en el tema eléctrico, los cables eléctricos. Pero no hay un reglamento claro en el tema de los cables de telecomunicaciones. Aparentemente ahora hay un reglamento. Pero también acá hay una responsabilidad de todas las empresas, yo creo que las empresas de distribución eléctrica también tienen un grado de responsabilidad, porque el contrato entre las empresas de telecomunicaciones y la de distribución no está normado ese reglamento. Ustedes deberían exigirle, cuando yo firmo el contrato, miren, todos sus cables deberían estar normados, codificados con un color X, etcétera. Y la municipalidad de repente debería hacer al azar un control, y si encuentra un cable que no está operativo, sancionar. Pero el problema acá parte más atrás, que no tenemos regulado, o aparentemente ahora está regulado el tema de los cables de telecomunicaciones, no está regulado el contrato entre las empresas eléctricas. Bueno, pero ahí debería estar exigido que exista un detalle y un catastro y un inventario de los cables. Entonces me da la impresión que el problema lo tenemos de ahí. O sea, tratar de involucrar que la municipalidad saque los cables, nos vamos a generar un problema a la Gran 7 porque se van a sacar cables que están en funcionamiento. Yo creo que habría que partir primero normando y regulando. Don Matías. Gracias, presidente. Yo creo que como legisladores tenemos que distinguir un ámbito que le corresponde al legislador, en este caso a la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado, y otro ámbito que le corresponde al Ejecutivo mediante el reglamento. Lo que está establecido en este proyecto, que está con discusión inmediata, por lo tanto tenemos que votarlo, general. Yo sugiero que lo votemos, general. Que viene en la Cámara de Diputados
establece el mínimo de lo mínimo. Y a mí me cuesta creer que esto no haya estado en la ley antes. O sea, porque ¿qué es lo que está en la ley? La obligación del retiro y que, leyendo el texto legal vigente, en caso de incumplimiento de esta obligación va a haber una multa, ¿no es cierto?, a beneficio municipal de 100 a 1000 unidades tributarias mensuales que tiene que resolver el juzgado de policía local. Y ahí se establece, ¿no es cierto?, que cómo se hace este retiro, tanto por la empresa de telecomunicaciones como por la empresa eléctrica, ¿no? La empresa de energía eléctrica, lo que dice la ley. Y que deben ajustarse a la normativa reglamentaria o técnica. Pero la actual ley no se hacía cargo de si esto no ocurría, que era como lo lógico, ¿sí? Es como lo que discutíamos ayer del voto obligatorio, ¿sí? Obligación sin sanción no es obligación. Entonces, esto que se incorpora es lo mínimo de lo mínimo, ¿no? Que a requerimiento de la municipalidad, ¿no es cierto?, o por la subsecretaría de Telecomunicaciones, los municipios podrán retirar, trasladar u ordenar esto a costa de las concesionarias o permisionarias conforme indique el reglamento. ¿Qué reglamento? El que determina el Ejecutivo, pero nosotros no podemos dejar de aprobar esta norma, presidente, ¿sí? Lo básico. Los municipios tienen más recursos hoy día, gracias a la ley del royalty que aprobamos en este Senado de la República. Y lo sabe el senador Castro, que está en la Comisión de Minería, y usted también, presidente. Hoy día los municipios tienen mucho más capacidad, y por algo están las distintas asociaciones acá. Entonces, yo creo que desde el punto de vista del trámite legislativo deberíamos aprobar la idea de legislar, que esto lo ratifique la sala, después ver las indicaciones en conjunto con el Ejecutivo, porque además son todas de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, estamos hablando de cuestiones regulatorias y veremos si podemos acoger alguna de las observaciones que han sido planteadas por las asociaciones de municipios, las organizaciones gremiales, pero yo creo que hay que partir por respetar la urgencia del proyecto, que es de discusión inmediata, y aprobarlo urgente. Gracias, presidente. Vamos a pedir 10 minutos de prórroga, que nos pasamos el tiempo. ¿Están de acuerdo? ¿Alguna otra consulta? De don Claudio Araya. Adelante. Muchas gracias, presidente. Haber estado escuchando toda la sesión con mucha atención, y creo que es necesario hacer algunas precisiones respecto a lo que se ha mencionado. Creo que el representante de las distribuidoras eléctricas fue muy claro en su exposición. A diferencia de lo que sostenía el asesor legislativo de la Asociación Chilena de Municipalidades, el reglamento sí está publicado, ¿ya? El reglamento establece un plazo de 6 meses para tener el catastro de los primeros planes de retiro. Esto está normado. Establece además normas muy claras para la identificación de los cables y su ordenamiento, porque no hay que olvidar que la ley, pese a que se llama Chao Cables, no es una ley que va a sacar todos los cables. La ley ordena el retiro de los cables en desuso, y para eso establece en las empresas de telecomunicaciones la responsabilidad de identificar cuáles son los cables en desuso, y establece el ordenamiento de los cables que van a permanecer en los postes. Y como bien decía las distribuidoras eléctricas, también es correcto entender que la responsabilidad de esto recae en concesionarios o permisioneros de telecomunicaciones, y por lo tanto se trata de instituciones debidamente identificadas con domicilio conocido, ¿eh? A diferencia del caso de los piratas, ¿cierto?, que no tienen concesión, se cuelgan en los postes sin tener contrato con la eléctrica, y por lo tanto estamos más bien frente a una figura delictual que una figura de telecomunicaciones, ¿eh? Pero en los casos de concesionarios y permisionarios de telecomunicaciones que utilizan los postes, se establecen contratos con las empresas eléctricas, se establecen cobros por parte de las empresas eléctricas por el apoyo en los postes, ¿eh? Creo que merece una revisión, porque escuchamos en la sesión anterior que las empresas de telecomunicaciones decían que el estudio tarifario que fija el valor del apoyo en poste
contempla más funciones que solamente la estructura del poste, ¿ya? Y creo que merece, porque las empresas distribuidoras dicen que no es así, creo que merece una revisión, efectivamente, qué es lo que se hace cuando se establecen estas tarifas que son reguladas por ley, ¿no? Aparte de eso, también está claro que vamos a tener un primer plan de retiro que tiene que hacerse cargo de 145 años de historia de las telecomunicaciones en Chile. Estamos hablando de cables de cobre que se han ido instalando y que efectivamente, al no haber previamente una regulación que obligara al retiro, se han ido acumulando, ¿ya? Entonces, tenemos un primer plan que está establecido en la ley y en el reglamento que va a contar con el retiro de lo histórico y luego planes recurrentes para mantener ordenadas las ciudades en los años siguientes. Esto no es que se hace un único retiro y después se deja de hacer. Esto, el marco normativo existe desde antes, efectivamente, y como bien lo decía la representante de la Asociación de Municipalidades de Chile, nosotros hemos difundido a todos los municipios del país, mediante oficios circulares, primero en abril de 2022 y luego en abril de 2024, las ordenanzas que han dictado algunas municipalidades, entre las cuales se encuentra la de La Reina, la de La Florida, la de Providencia, que son ordenanzas que han establecido estas líneas de ordenamiento y que además le han ganado el pulso hasta la Corte Suprema a las empresas de telecomunicaciones que no han querido pagar las multas que ahí se establecen, ¿no? Y esto ha sido un mecanismo que ha permitido impulsar mesas de retiro. Nosotros llevamos más de 70 municipios que han hecho retiros de cable, ¿ya? Esto no es una historia nueva. El reglamento lo que nos permite es fijar plazos perentorios, pero esto no es una historia nueva. Este proyecto de ley se hace cargo de un pedacito del problema, ¿ya? Porque aquí hay un procedimiento. Se va a generar un levantamiento, los concesionarios van a decir cuáles son sus cables en desuso, se va a programar el retiro de los cables en desuso. Cuando haya un cable que está colgado entre un par de postes que no tenga un dueño conocido, ¿sí? Si es que va a haber un retiro, las empresas de telecomunicaciones van a retirar ese cable. Estamos parados en la eventualidad de que no hay un dueño conocido, de que nadie se hace responsable de un cable, de que no se va a hacer un retiro y por lo tanto es el único cable que está colgado entre un par de postes. En ese caso intervienen los municipios. De hecho, la Asociación Chilena de Municipalidades, en su presentación, mostró un diagrama de flujo en el cual queda esto súper claro. Aquí estamos hablando de cuál es la situación cuando no se produce todo lo que tiene que producirse. Es un caso absolutamente excepcional y por tanto marginal, porque los concesionarios, permisionarios de comunicaciones tienen obligaciones que cumplir y la subsecretaría está autorizada a sancionarlos cuando no los cumplen. Entonces, estamos hablando de un caso que es marginal, no es el caso general. Y esta normativa, ya aprovecho por su intermedio, presidente, responder al senador Walker, esta normativa estaba contemplada en la ley y por una indicación en esta comisión del Senado se retiró. Y hoy día lo que se está haciendo es reponer esta facultad al municipio de retirar y cobrar. Esto existió, se retiró en algún minuto por alguna iniciativa parlamentaria en esta comisión del Senado y hoy día se está reponiendo algo que existía y lo que hemos hecho ha sido perfeccionarla considerando cuáles son las condiciones de orden. Me parece que con esas precisiones, presidente, coincido con lo que ha señalado la ministra eléctrica y con lo que señala el senador Walker, que creo que es necesario avanzar. Creo que esto lo que hace es simplemente precisar algunos aspectos que estuvieron antes y con algún nivel de perfeccionamiento en cuanto a procedimiento, en qué casos, cuáles son las responsabilidades en que pueden o no pueden incurrir los municipios cuando intervienen un cable que está en desuso. Eso por mi parte, presidente. Gracias, subsecretario. Don Juan, que usted quería hacer, cuando estaba hablando yo iba a... No, yo lo que planteo es que acá todo debe estar regulado, debe estar regulado tal como está en el tema eléctrico. Hoy día el tema del retiro de los cables debería estar regulado, incluso el contrato entre lo eléctrico y las telecomunicaciones, todo debería estar regulado porque las municipalidades después deberían dedicarse a sancionar, digamos, pescan al azar un cable, está o no está, porque este no está retirado, pero ponerse a tomar una posición fiscalizadora, no fiscalizadora, sino de retirar los cables, yo lo encuentro complejo, digamos. Quizás en esta etapa donde está toda la historia que dice el subsecretario de cables de nuestro país, eso, bueno, de alguna manera tenemos que arreglarlo, digamos, porque deben haber muchos cables que no tienen dueño o nadie sabe quién es el dueño. Así que ese problema, por eso es bueno a veces separar los problemas. Bueno, ponemos en votación entonces en general.
En votación en general. Senador Walker, A favor de la idea de legislar, presidente. senador Castro, A favor también. presidente. A favor de la idea de legislar. Aprobado por 3 votos en general. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se da por terminada. Hasta luego, que esté muy bien.